Bien, pues muchas gracias a la red, gracias a Laura por invitarme a presentar este paper que se llama "Cómo afectan los choques de oferta de crédito al empleo formal". Como van a ver, este es un estudio donde vamos a usar datos específicamente para el caso de México, pero muchas del tipo de preguntas que nos vamos a formular aplican a economías de bajos y medianos ingresos y en particular al caso de Argentina. Muchas de las características que le dan sentido a este estudio también son compartidas por la economía y por el sistema financiero argentino. Entonces, este es un paper coautoreado con Emilio Gutiérrez y con David Jaume del ITAMI del Banco de México. Y antes que nada, tengo que decir que nada de lo que diga hoy representa las opiniones del Banco de México ni de ninguno de los miembros de su junta de gobierno. Entonces, una primera motivación es que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son en todo el mundo el tipo de empresas que genera más tipos de nuevos puestos de trabajo. No obstante, en general suele ocurrir que este tipo de empresas suelen tener problemas para acceder al crédito y si lo hacen, suelen hacerlo con condiciones poco favorables, ¿no? Este problema de acceso al crédito para el tipo de empresas que son las principales creadoras de nuevos puestos de trabajo suele ocurrir y suele ser recurrente en todo el mundo, pero en las economías de bajos y medianos ingresos es todavía más acuciante por dos motivos. En estas economías las tasas de ahorro son pequeñas, lo que hace que los recursos disponibles, los recursos domésticos que están disponibles para la intermediación financiera sean menores que en las economías avanzadas, pero además el tipo de instituciones que hay en estos países no son particularmente propicias para favorecer la eficiencia en dicho proceso de intermediación. Entonces la conclusión es, las pymes tienen problemas con el crédito en todo el mundo, pero particularmente las economías de bajos y medianos ingresos suelen enfrentar mayores primas por riesgo, mayores tasas de interés, se les suele exigir más colateral y también están sujetas a más restricciones de crédito. Entonces, dado esto lo que preguntamos en este paper es, bueno, si esto es así, podría ocurrir que los choques a la oferta de crédito beneficiaran más a las pymes en las economías de bajos y medianos ingresos que en las economías avanzadas. Y una segunda pregunta a partir de esto es, bueno, si ocurriera que estos choques beneficiaran más a las pymes en este tipo de economías, ¿es verdad que esto las induce a estas empresas a generar más nuevos puestos de trabajo en los mercados laborales en los que operan? Y esa es la pregunta que vamos a contestar en este paper. Refiriéndome a las dos principales variables en las que estoy poniendo el foco, el crecimiento del crédito y el empleo, eh, la literatura macro ya ha mostrado que se conmueven y esta documentación es bien sólida. Ahora bien, la literatura micro ha tenido problemas mucho más complejos, que es el de separar, el de aislar la parte causal que va del crédito hacia el empleo y de manera relacionada a la necesidad de enfrentarse a posibles problemas relacionados a las variables omitidas y a la causalidad reversa. Bueno, ¿cómo ha hecho la literatura micro para enfrentar este problema? Una primera rama de la literatura lo que ha hecho es explotar experimentos cuasi naturales. Entonces aquí la estrategia ha sido comparar ciertas variables de resultado, como puede ser la actividad económica, la pobreza rural, en regiones en las que se implementaron regulaciones que propiciaron la apertura de sucursales bancarias y en regiones en las que no, antes y después de que se produjeran estas regulaciones. No obstante, esta estrategia tiene ciertos problemas. Uno muy evidente es el de la validez externa. Como estos experimentos cuasi naturales se llevan a cabo en circunstancias que son muy particulares, normalmente no es tan fácil extrapolar los resultados a otros países o a otras situaciones. Ahora, otro problema que también es evidente es que no necesariamente es cierto que estas medidas regulatorias se tomen de manera ortogonal, de manera independiente a lo que ocurre en una región en particular dentro de un país, y de manera más precisa, no es obvio que se tomen de manera independiente de lo que ocurre con un mercado laboral local. Entonces, si ese es el caso, no necesariamente es cierto que esta estrategia resuelve los problemas de causalidad reversa y de variable omitida. Entonces, dado estos problemas y que los datos de crédito a nivel de banco, desagregados a nivel de banco, han estado cada vez más disponibles para los investigadores, ha habido una segunda rama muy reciente de la literatura micro que tomó una estrategia distinta. Es decir, el objetivo sigue siendo estimar choques a la oferta de crédito en una región dentro de un país, pero ahora los pasos que se siguen son distintos. En primer lugar, lo que se hace es estimar choques idiosincráticos a los bancos. Y luego, dependiendo de cuál es la presencia de los distintos bancos en cada región dentro de un país,
Se estiman con información sobre esos choques idiosincráticos a nivel de banco, choques a la oferta de crédito de una determinada región. Entonces, la ventaja de esto es que pues, no tiene problemas de validez externa como la primera rama de la literatura. La segunda ventaja es que lo que ocurre o las decisiones que toma un banco comercial, por ejemplo, su directorio respecto a cuánto crédito ofertar, no suele depender de lo que ocurre con una región específica dentro de un país, sino que más bien suele depender de lo que ocurre con todo su negocio a nivel nacional. Esto hace, en definitiva, que se resuelvan mejor los problemas de causalidad reversa y de variable omitida. El resultado de esta segunda rama de la literatura en general es que los choques de crédito tienen efectos ambiguos sobre las variables reales. Ahora bien, aquí sí hay que destacar que la mayoría de estos estudios se hacen para economías avanzadas, a pesar de que, como argumenté, este tipo de preguntas pues tienen mucho más sentido en una economía de bajos y medianos ingresos, en una economía en donde el mercado de crédito es pequeño, donde las dificultades para resolver la información asimétrica son mucho más grandes y en donde las pymes les cuesta acceder al crédito y pagan tasas más altas. Entonces esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar el mismo marco empírico que toman Greenstone y coautores en un paper que salió en el AJ Economic Policy. Vamos a seguir su misma estrategia, pero él lo aplica para el caso de Estados Unidos, nosotros lo vamos a aplicar para el caso de México. Vamos de la misma manera que él, que estos coautores, a estimar choques idiosincráticos a los bancos, y luego con esos choques idiosincráticos vamos a construir choques a la oferta de crédito de las distintas regiones de México. Entonces, aquí sí me gustaría destacar, Greenstone y coautores no encuentran ningún efecto del crédito al empleo para el caso de Estados Unidos, y nosotros sí vamos a encontrar esos efectos. Entonces, un segundo tipo de pregunta que se abre es ¿por qué esto es así? Y nosotros vamos a barajar tres tipos de hipótesis, ¿no? Entonces, yéndome rápidamente a tres características del marco institucionales, lo hacemos para el caso de México, pero esto es común a muchas economías de bajos y medianos ingresos y algunas cosas le van a sonar muy conocidas para el caso de Argentina, ¿no? Entonces, una primera característica es que en estas economías, y en particular en México, las pymes suelen tener una proporción mucho más grande del empleo que en las economías avanzadas. Otra segunda característica es que en estas economías los mercados de crédito son pequeños y que las pymes tienen dificultad para acceder al financiamiento. Entonces, por ejemplo, si consideramos la razón de crédito privado a PYME, eh, en México esta razón es mucho más chica que en otros países de la OCDE, en otras economías avanzadas, pero incluso mucho más chico que en otras economías latinoamericanas, ¿no? Y este sí es un rasgo común que comparten México y también Argentina. Otra tercera característica, que sí, aquí sí me gustaría detenerme un poco más, es lo que se relaciona a lo que en la literatura se denomina switching cost, que para las empresas es muy difícil moverse de un banco a otro. Entonces, esta característica es muy negativa desde el punto de vista del bienestar, es muy negativa para los hacedores de políticas públicas porque los fuerza a tener que romper con estos costos de moverse de un banco a otro para fomentar la competencia, pero para nosotros como económetras va a ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar de estos switching costs para desarrollar nuestra estrategia de identificación. Déjenme explicarles a qué me refiero. Cuando hay switching cost y el banco con el que suele operar una empresa recibe un choque negativo a su oferta de crédito, lo que ocurre es que a la empresa le cuesta moverse a otro intermediario financiero. Entonces lo que termina pasando es que este choque idiosincrático al banco termina teniendo impactos agregados, termina teniendo efectos sobre el financiamiento total que reciben las empresas, ¿no? Y es por eso que nosotros argumentamos que tiene mucho más sentido implementar esta estrategia de identificación basada en la estimación de choques a los bancos para luego pasar choques a la oferta de crédito a nivel de región. Tiene mucho más sentido implementarla en una economía que tiene las características del mercado de crédito que tiene México, más que en una economía o en un sistema financiero con las características de Estados Unidos, en donde no existen switching costs y en donde hay mucho menos problemas para lidiar con la información asimétrica. Dado entonces el marco institucional y la motivación de la pregunta, puedo pasar a la estrategia de identificación que está resumida en esta ecuación. Entonces, del lado izquierdo tenemos el cambio en el crédito que otorga el Banco M en el mercado laboral M entre el año T y T más 1.
Entonces, del lado derecho, el primer término es un efecto fijo del mercado laboral tiempo, y este efecto fijo lo que hace es que captura todo aquello que varía en el tiempo y que es idiosincrático a un mercado laboral local, a una región. Y el segundo término es un efecto fijo de banco tiempo. Entonces, este captura todo, también todo aquello que varía en el tiempo, pero solamente aquello que es propio de cada banco. Aquí lo importante es que, dado que ponemos el primer término, el gamma M sub t, el segundo término, el efecto fijo banco-tiempo, está completamente limpio de cualquier cosa que ocurra a nivel de región, a nivel de municipalidad, y solamente captura aquello que es idiosincrático a los bancos. Entonces, por eso que ese segundo término del lado derecho, que está en rojo, el efecto fijo banco-tiempo, lo denominamos choque idiosincrático a nivel de banco. Y luego en la segunda etapa, lo que vamos a hacer es usar esos choques idiosincráticos a nivel de banco, y para cada una de estas localidades lo que vamos a tomar es el promedio ponderado de los choques idiosincráticos a los bancos que están presentes en esta misma región. Pura. Entonces lo importante aquí es que usamos información de pasada para construir los ponderadores para no romper los supuestos de exogeneidad. Luego estos choques los metemos para explicar en una tercera regresión las variaciones en el empleo formal de cada mercado laboral local en el tiempo. Y contemplamos la posibilidad de que haya efectos dinámicos. Entonces, la primera tabla de resultados nos muestra que el choque a la oferta de crédito tiene un efecto contemporáneo sobre la generación de nuevos puestos de trabajo, empleos formales, y en particular, un choque de una desviación estándar aumenta en 0,45 puntos porcentuales la creación de empleo, lo que es alrededor del 13% de la tasa de crecimiento promedio anual. No vemos efectos dinámicos o rezagados en el tiempo. Ahora, esto contrasta mucho con lo que ocurre para Estados Unidos según los resultados de Greenstone, donde no hay ningún tipo de efecto del crédito al empleo, y la pregunta es ¿por qué? Y aquí vamos a contemplar la primera hipótesis. La posibilidad es que tenga que ver con este marco institucional y con estas características de los mercados de crédito. Si es de verdad que la diferencia entre los resultados de Greenstone y nosotros explican por qué en este tipo de economías tienen más dificultades para acceder al crédito a las pymes, este problema debería ser más grande para créditos que no tienen colateral y para empresas que son nuevas y que por tanto tienen un menor historial crediticio. Y lo que muestran estos resultados es que nuestros choques de crédito, a la oferta de crédito, los que nosotros estimamos, suelen estar asociados a incrementos en el crédito, pero en un crédito en particular, en el crédito que no tiene colateral y en el crédito que se otorga a empresas nuevas, lo cual naturalmente hace que nuestros resultados sean consistentes con la idea de que lo que difiere entre Greenstone y nosotros es que nosotros estamos estudiando un mercado de crédito con características institucionales completamente distintas, y que al final eso es en gran medida una parte de la explicación por cual él y nosotros encontramos resultados distintos. Además, como vemos del lado derecho, nuestros choques a la oferta de crédito se asocian a la creación de créditos más baratos. Una segunda hipótesis tiene que ver con que Greenstone y coautores para el caso de Estados Unidos eligen como unidad de análisis un criterio administrativo. Estudian cambios en empleo y en crédito en condados, mientras que nosotros elegimos una definición económico-estadística. Nosotros usamos mercados laborales locales, bajo la idea de que dos empresas que pertenecen a condados contiguos pueden participar en el mismo mercado laboral. Ahora, si nosotros lo que hacemos es que un condado lo metemos dentro del grupo de control y al otro en el grupo de tratamiento, el tratamiento está mal definido y eso sesga nuestros resultados. Entonces volvemos a estimar aquí, volvemos a hacer nuestro ejercicio para el caso de municipios, que es la noción administrativa más parecida al condado de Estados Unidos que considera Greenstone. Y aquí lo que vemos es que los resultados siguen manteniéndose, pero son un poquito menos fuertes, lo cual es consistente con la idea de que no es únicamente por la unidad de análisis, por lo cual los resultados de Greenstone y nosotros difieren para el caso de Estados Unidos y de México. Y finalmente, por último, la última lámina, la última hipótesis tiene que ver con que sus resultados y los nuestros difieren, porque las economías, y esto también es una característica de Argentina, y que Argentina y México comparten no únicamente respecto a las economías avanzadas, sino también respecto a otras economías de América Latina. En México hay una proporción muy grande de empleo informal. Entonces aquí la posibilidad podría ser que cuando hay un choque de la oferta de crédito, lo que esté ocurriendo es que haya una transición del mercado informal al mercado formal, pero que en neto la creación de empleo sea igual a cero, que es exactamente lo que encuentra Greenstone, ¿no? Entonces lo que tomamos aquí son datos de una encuesta de empleo longitudinal,
no datos de registros patronales como habíamos hecho hasta ahora, para para testear y ver si efectivamente esta hipótesis se refleja en los datos, que la creación neta de empleo es igual a cero. Todos los resultados aquí muestran que este no pareciera ser el caso, sino que no hay una sustitución de empleo informal por formal y que en realidad sí hay una creación de neta de empleo positiva. Y eso sería todo. Muchas gracias.